Bueno, pues ya estoy aquí y ahora vamos a ver el tema de los pliegues. Voy a usar este mismo, a este mismo del crisón le voy a poner un poquito de ultramarine, lo estoy haciendo con Génesis, ¿vale? Para que veamos que es absolutamente compatible. Le voy a poner un poquito de azul. Vamos a hacer un color un poquito berenjena con el thinning que tenemos. ¿Vale? Este color berenjena para pliegues nos vendría muy bien. Y vamos a ver cómo aplicamos en los pliegues. Un pincel más finito. Por ejemplo este, ¿vale? Vamos a ver. Los pliegues más profundos, como siempre. Le vamos dando a los pliegues más profundos. Retiramos con la esponja. Secamos un poquito con la esponja y le damos con un pincel seco. Para ir retirando excesos, ¿vale? Está poco subido de tono. Si luego lo quisiéramos más subido, pues ya sabemos. Lo volvemos a hacer. De momento tengo la cabecita en el horno. Vamos a este pliegue. Le vamos dando con pincel seco, ¿vale? Retiramos con la esponja y con el pincelito seco le damos. Ahí lo vemos, ¿verdad? Retiramos un poquito con la esponja y le damos con nuestro pincel seco. Lo veis, ¿no? Un poquito aquí para que veáis cómo se hace. ¿Que os gusta? Este quizás está un poquito clarito. Lo ideal sería subirlo un poquito más de tono. Vamos a subirlo un poquito más de tono. Poner un poquito más de carga de pintura. Porque para pliegues sabemos que tiene que tener un poquito más de carga de pintura, ¿vale? Ya le hemos dado, no pasa nada porque repitamos, porque no se nos va a ir. Vamos dando y con nuestro pincel seco la vamos marcando y retirando el exceso y dejándola donde la queremos. Lo vemos, ¿no? Ahora cuando saque la cabeza horneo esto y os lo enseño. La cabeza de momento la he metido solo 8 minutos porque vemos que está muy seco. Lo que no podemos es meterlo húmedo, porque si lo metemos húmedo nos tenemos que ir a mucho más tiempo de horneado.
pero esto no seca. Entonces, si lo dejo tiempo no seca, con lo cual los excesos, y voy secando siempre, siempre, siempre con la esponja. Seco y con el pincel seco reparto, ¿vale? Lo vemos. Vale, pues así es como vamos a hacerlo aquí, como hay que hacerlo. Pinto con el pincelito fino, lo dejo ahí, lo vemos aquí. Vamos a pintar entre los dedos, porque como no me deja restos de pintura, lo puedo meter entre los dedos. Pinto entre los dedos. Retiro con la esponja. Y con el pincelito seco lo delimito a donde va. Lo vemos bien, ¿no? Se retiran los excesos. No obstante, esta pintura es lo que os digo, que la he dejado muy líquida. Muy líquida, perdón, muy flojo de pintura. Pero bueno, como es es para que lo veáis nada más. No nos va a quedar ningún resto de pintura. Lo vemos, ¿no? A ver si se ve el pie que he hecho y el que no. Y ahora lo voy a hornear, ¿vale? Ahora cuando saque la cabeza os voy a hornear este piececito para que lo veáis. ¿Que quiero darle aquí en la rodilla? No sería este el tono ideal, pero bueno, le ponemos seco y a golpecitos, a golpecitos, a golpecitos, bien con esto o bien con el pincel seco, ¿vale? A golpecitos. Que le ponemos aquí para oscurecer los deditos un poquito, para enrojecer un poquito los dedos, con el pincel secando y que el producto vaya quedando lo más seco posible. Ya he pitado el horno. Voy a por la cabecita, aunque ahora estará que rabia de calor. ¿Vale? Y siempre así. La rojez que le ponemos aquí, también se la podemos hacer con thinning. Vamos dando. Y con el pincel y secando con la esponja. Repartiendo con el pincel y secando con la esponja. Y cuanto más seco lo meta, mejor. ¿Vale? Pues voy con esta al horno y ahora lo vemos.